Lo que me digáis, 20 minutos, ¿no? 20 minutos y le damos esto rápido. Bueno, voy a presentar al siguiente interviniente, si por favor tomáis asiento. Bueno, muchas gracias. Quiero presentar a Juan Francisco Delgado. Si hay alguien que sepa del entorno digital, del mundo que nos viene encima, es Juan Francisco. Juan Francisco es de formación psicólogo, de vocación innovador y conector de oportunidades y dirige el consorcio Fernando de los Ríos, que es una palanca activa del territorio andaluz en dirección a la innovación social. En el consorcio Fernando de los Ríos se integra el proyecto Guadalinfo. Sé que estamos retransmitiendo por streaming y sé que hay muchos dinamizadores y usuarios de la red Guadalinfo que están participando, así que aprovecho para saludarles desde este aula. Y creo que nos va a ofrecer una conferencia bastante fresca también, porque viene con información europea, de Bruselas, directamente. Allí no son muy frescos. Allí no son muy frescos, pues nos va a dar toda la información y sin duda va a ofrecer una panorámica de lo que está por venir en el mundo digital, de los perfiles profesionales que van a exigir y de las capacidades y habilidades que habremos de desarrollar para desplegar estas oportunidades. Muchas gracias, Juan Francisco, por venir. Es un placer tenerte. Muchas gracias, Anabel, por tu presentación, siempre tan amable. ¿No? Eso. Ah, pues pongo los dos y ya está, ¿no? Y se nos acoplan. Esto es la tecnología, ¿no? Para hablar de tecnología lo hacemos en plan MacGyver, que tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal. Eso es señal de que la imaginación y la creatividad está muchas veces por encima de la tecnología, la mayoría de las veces, ¿no? En primer lugar, agradecer a los organizadores, a Carlos, por supuesto, y a la Universidad de Córdoba la oportunidad que me brindan, a Red.es también, por poder participar en esta jornada. Antonio Sarabia, que no sé si está por ahí, pero sé que es uno de los artífices de que estas jornadas se estén celebrando. Y que nos hace interferencia a los dos. Este lo vamos a dejar aquí y ya con esto suficiente. Este no lo usé. Vale, vale. Pero déjame que lo coloque así, que es unidireccional. ¿Vale? Ya, ¿no? Perfecto, ¿no? Muy bien. Decía que gracias a los que han hecho posible esta jornada. Yo creo que estas jornadas tienen mucho interés, no solo por el público que vemos y que hemos visto que está participando, sino porque también llegan en un momento muy importante. Tenían que haberse celebrado quizás 10 años antes o 5 años antes, o se tenían que celebrar de manera permanente, porque estamos sujetos a una constante revolución, ¿eh? Esto ya no es una evolución, sino que es una reevolución permanente que no va a tener fin y que va a acelerar todos los procesos de innovación y todos los procesos de cambio que se están dando en el mundo, ¿no? Y de alguna forma asistimos a ella viendo que hay muchas profesiones que se caen, hay muchas profesiones que dejan de existir. Yo pongo un ejemplo cuando me toca dar una charla de este tipo, que es algo muy simbólico, ¿no? Recientemente en un grupo de expertos, participando en un grupo de expertos sobre innovación en el mundo, unos 80 expertos que nos juntamos en Barcelona para hablar de esto, nos decía alguien que había estudiado muy bien los sistemas de movilidad en el mundo, nos decía, en el año 2040, el 90% de los vehículos serán autónomos.
no autónomos de energía, sino autónomos en su funcionamiento. ¿Os imagináis esto lo que puede significar el 90% de todos los vehículos del mundo? Por ejemplo, en Córdoba, en cualquier ciudad española, lo que esto puede significar. ¿Cuántas profesiones en solo, me parece que quedan 25 años, cuántas profesiones van a dejar de existir con ese cambio tecnológico que se va a producir en el mundo? Desde luego las plantas de montaje de los coches tienen que reciclarse, pero desde luego hay profesiones como los taxistas, como las autoescuelas, como los propios policías de tráfico, que ya no tendrán sentido tal y como los conocemos. Pues eso es lo que está ocurriendo y por eso ver esta reevolución que se está dando, se trata de que nos planteemos si la vemos desde fuera o si nos metemos de lleno en ella, de lleno, nos arremangamos y nos ponemos a trabajar para intentar ser protagonistas de ese cambio o ser sujetos de esa ola o de ese tsunami para que nos lleve por delante, que es lo que está ocurriendo en buena parte de Europa y son algunas de las cifras que habéis visto aquí esta mañana y que os han puesto de los empleos que se destruyen, de los empleos que faltan por crear y algunos que vamos a ver ahora aquí relacionados con las nuevas profesiones digitales y relacionados también con las nuevas competencias digitales que tiene que tener todo trabajador, porque todos los empleos van a sufrir, aunque sigan estando, van a sufrir cambios tecnológicos también. Se estima que el 90% de los empleos necesitan también adquirir competencias digitales básicas. Mi intervención se va a centrar en una iniciativa que hemos puesto en marcha desde los telecentros europeos. Yo soy miembro de la Junta Directiva, presidente de la Asociación Española de Telecentros y Centros de Innovación Social y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Europea. Y en la Asociación Europea hemos llegado a un acuerdo con la Comisión para intentar impulsar todo el tema de la formación en competencias digitales, no solo para profesionales del sector, sino también para profesionales que están trabajando en otros sectores o incluso gente que sale de la universidad y necesita también un empuje en el tema de competencias digitales, porque desgraciadamente, y lo veremos en un testimonio de un universitario muy significativo que tengo en mi presentación, desgraciadamente las circunstancias de los currículum universitarios han ignorado de manera progresiva esta revolución digital. Quizás porque también esto tiene que estar en la inteligencia de las universidades y esto no es algo que se haya incorporado más que en las facultades de informática y de telecomunicación y se tenga que incorporar de manera transversal a todas. Esto es algo muy importante también sobre lo que tendremos que cambiar en la universidad, en la escuela, que obviamente la escuela está todavía muy alejada de lo que es el aprendizaje en competencias digitales, el uso y disfrute de las competencias digitales. Allí el móvil, las tabletas y demás se dejan en la puerta del aula, cuando precisamente lo que se tendría que incorporar para el manejo, para el aprendizaje y para el desarrollo de esas competencias. No os preocupéis, los niños lo hacen fuera, en su casa, cuando llegan, pero digamos que eso se tendría que incorporar desde bien pequeños al colegio. Entonces, en ese sentido, la Asociación Europea de Telecentros nos hemos comprometido con desarrollar esta iniciativa, una iniciativa que intenta ayudar a la Comisión en el tema de los empleos digitales. ¿Qué empleos digitales vamos a intentar impulsar? Vamos a digitalizar el empleo, vamos además a hablar de emprendimiento y innovación digital, que nos parece que esto es algo muy importante para el crecimiento económico de nuestro país y además qué nuevas profesiones iluminan a esta nueva era, ¿no? El contexto europeo, a mí me gustaría señalar que en este contexto europeo debemos de partir de la realidad del desempleo, ¿no? No sé si habrán salido datos aquí, pero desde luego no podemos dejar de partir de que España es el país que veis, el de la derecha, y Grecia, los dos países que tienen más de un 26%, 26,3% de desempleo. Casi el doble de los países desarrollados, o más del doble de algunos de los países desarrollados de la Unión Europea, ¿no? Que están, pues aquí lo veis, el 4, el 5, el 5,7, el 6. Estamos muy alejados de esa realidad y tiene mucho que ver también por la cualificación de la mano de obra que hemos tenido y la poca atención
que hemos prestado a la formación en tecnologías de la información y de la comunicación y, por supuesto, en el contexto digital, ¿no? Entonces, en este sentido, la Comisión Europea lanzó lo que se llama la Grand Coalition for Digital Jobs, ¿no? Que es, al fin y al cabo, una coalición que lo que intenta es unir empresas privadas, empresas públicas, administraciones en general y ciudadanos para impulsar el desarrollo de las competencias digitales, porque Europa se estaba quedando bastante atrasada, se ha quedado bastante atrasada de lo que Estados Unidos y el sudeste asiático están avanzando en este sentido, ¿no? Por esto, esta iniciativa ha tenido una traslación también a los distintos países, y en este caso nos hemos involucrado 10 países a través de sus telecentros para el desarrollo, a través de la red de telecentros, de esta iniciativa, ¿no? Esta iniciativa, que implica, como podéis ver aquí, una hoja de ruta que pasa por, se ha puesto como si fuera un mapa del metro de cualquier ciudad, pasa por la línea transversal, que es la Agenda Digital Europea, que tiene la banda ancha, el mercado único digital, el sistema cloud, las ciudades inteligentes y verdes, la alfabetización digital, el e-government, la ciberseguridad. Digamos, es la hoja de ruta de lo que puede ser la Agenda Digital Europea. Sobre esa hoja de ruta de la Agenda Digital Europea se han establecido algunas líneas de actuación relacionadas, por ejemplo, la segunda, relacionadas con la educación y el aprendizaje, ¿no? Educación abierta, educación a lo largo de la vida, los programas Erasmus, el EURES, el Fondo Social Europeo y el movimiento juvenil y los movimientos de intercambio juvenil, ¿no? Esto es algo, es una iniciativa que está relacionada con la educación desde la propia Comisión, que es la segunda línea de trabajo con respecto a esta gran coalición. En tercer lugar, el desarrollo de las habilidades relacionadas con las competencias digitales. Por ejemplo, nosotros hemos puesto en marcha en esta semana, y esta actividad forma parte, nuestra participación en esta actividad forma parte de ella, de la Jet Online Week, que es una semana en la que toda Europa se pone a trabajar sobre el tema para llamar la atención sobre la importancia del tema de las competencias digitales, ¿no? Y sobre todo en actividades dirigidas a los jóvenes emprendedores, fundamentalmente, a la gente que tiene que emprender en temas digitales y en cultura digital, ¿no? En movilidad también, en el entrenamiento y en certificación de habilidades, que este es uno de los temas clave que se va a intentar también trabajar en los próximos años para que las competencias digitales se puedan certificar con un organismo homologado en toda la Unión Europea, similar a los niveles que hay con los idiomas, con el inglés, por ejemplo, ¿no? Con el B1, B2, B1, pues de manera muy similar se van también a homologar las competencias y se van a certificar esas competencias a nivel europeo también. Igualmente también el empleo, como es obvio, es una de las partes también más importantes, y la transferencia también entre unos programas y otros, por ejemplo el de movilidad, el de entrenamiento, el de nuevos aprendizajes desarrollados con nuevas herramientas, son algunas de las cuestiones de esta hoja de ruta que se lleva en la Comisión. El empleo, evidentemente, la iniciativa de oportunidades para los jóvenes es la que más importancia tiene para la Unión Europea. En el caso de España, llegamos al 60% prácticamente de paro juvenil, y eso significa un problema grandísimo en nuestro país. Muy grande porque es un problema de mala ocupación del talento, desocupación del talento. Yo le digo muchas veces a los jóvenes, el sábado que estuve en la creación de la red de innovadores de Extremadura, le decía a ellos que erais, después de la generación de la posguerra, la generación más jodida de la historia de España. Porque sois la generación más preparada, uno. En segundo lugar, preparada con unos determinados cánones no basados en la economía digital, esto es muy importante, y en tercer lugar, en una crisis económica del carajo, en el que el modelo económico del país estaba basado en algo que se ha caído. De alguna forma, es un momento muy malo para esta generación.
un momento especialmente malo. ¿Qué significa? Que lo que es peor todavía es que con ese momento que tenemos, vosotros, los más jóvenes, estáis esperando que alguien os arregle el problema, que venga algún salvador, o que venga alguien que pueda arreglar el problema. Esto se trata, esa es una doble crisis, la crisis objetiva con las cuestiones que pasan desde fuera y que se nos hacen ajenas a vosotros, y la actitud que tomáis vosotros ante esos problemas. Si es una actitud pasiva, ese es el mayor problema que tenéis como generación. El mayor. La solución a ese problema es hacerlo de manera activa, de manera colaborativa y hacerlo de forma colectiva, porque eso es lo que caracteriza también a esta generación. El que lo hace más individualmente y tiene más herramientas en su poder para hacerlo de forma colectiva. Y de hecho, hay muchos países donde la gente crea contenidos culturales, donde desarrolla herramientas y aplicaciones, donde la cultura la ligan al desarrollo de las nuevas tecnologías y a la nueva cultura colaborativa, a la financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Moveros. Contáis con muchas herramientas para hacerlo. Nadie os va a solucionar la vida, nadie va a venir. Y el que venga diciendo eso se engaña. Si no lo ha dicho tan claro nadie, yo lo digo así de claro. Hay que intentar ponerse las pilas porque esto, como no lo saquéis vosotros, este país no cambia. Quien cambia a este país son sus jóvenes. Y no los cambia nadie. Esa es la historia de este país, la historia de la humanidad. Las generaciones más jóvenes son las que han cambiado un país. No esperéis que nadie venga a cambiar. Y esto, al fin y al cabo, es un contenedor de lo que vamos a hacer, ¿no? Un contenedor que intenta inspirar a que la gente se ponga a currar en estas nuevas oportunidades que genera la economía digital. Nuevas oportunidades que nosotros las hemos introducido en un contexto global porque pertenecemos a la red global de telecentros en el mundo, que tiene casi 1 billón de usuarios y con cerca de aproximadamente 500.000 telecentros activos en todo el mundo y en todos los países del mundo, como veis. Aquí es donde está señalado donde más telecentros hay en el mundo. Quizás en los países latinoamericanos, en el sudeste asiático y en el Medio Oeste, es donde, en el Medio Oeste, quizás donde se estén dando las mayores intervenciones fomentando el emprendimiento y la innovación desde nuestra red de telecentros, porque ya esta red engloba 79 países y a 153 organizaciones, ¿no? Esta semana, que como decía es la JET Online Week, que se enmarca dentro de la gran coalition y que ha hecho que en España, puesto que nadie se hacía cargo de crear en España una coalición local para que tirara para adelante de esto, la Asociación de Telecentros en Plan Quijote hemos dicho, bueno, pues si nadie tira de esto, seremos nosotros los que intentaremos sacar adelante la Local Coalition, ¿no? La Local Coalition es algo igual que lo que se hace en Europa, pero intentando hacerlo aquí en España, ¿no? Y hemos hecho un llamamiento a empresas y a entidades, y las que mejor han respondido son las empresas más pequeñas, que quieren sumarse a esto y que quieren sumarse a esta iniciativa. Yo, de camino, os animo a que empresas que conozcáis, que quieran sumarse a nuestra Local Coalition, en la página comunidaddetelecentros.net podéis encontrar cómo hacerse socio de la Local Coalition, que no implica pagar nada ni nada por el estilo, sino tener información y acceso a la información, a los proyectos europeos, a las iniciativas europeas que se llevan en este ámbito de la economía digital. Y además la propia empresa se va a ver beneficiada de estar metida en un bloque de empresas que van a trabajar en este sector. Fijaros que las acciones que nosotros planteamos para fomentar las competencias digitales dentro de la Local Coalition parten de la base de que hay 864.000 puestos de trabajo vacantes, según la Comisión Europea, para
en el tema de la economía digital, en el sector digital. En todos los aspectos ahora veremos qué consideramos el sector digital, ¿no? Pero en todo el sector digital. Y además se está viendo también, y esto os afecta a vosotros directamente, pero nos afecta a todos como sociedad, que hay una disminución progresiva de titulados en el sector TIC. Una disminución cada vez más preocupante. Recuerdo que el director general de Twenty, el consejero delegado de Twenty, me comentaba no hace mucho que habían sacado una oferta de 100 titulados en ingenieros de software y que habían tenido que dejar 50 vacantes. 50 vacantes porque no se le había presentado suficiente gente. En un país como el nuestro eso es una malísima noticia. ¿Por qué? Porque no tenemos ingenieros de software. El software es la inteligencia de todo el sistema. El software es por lo que están apostando los países desarrollados. El software es donde Estados Unidos no va a permitir que China se le eche por delante. Quizá la India, pero es, digamos, la clave. ¿Por qué nos encontramos con ese gap? Porque están disminuyendo las titulaciones técnicas, están disminuyendo la gente que entra en estas facultades. Esto es una reflexión muy seria que tenemos que hacer también, el intentar incentivar desde el colegio, pues acciones como la programación robótica con Scratch o otras acciones que fomenten el interés que tienen los niños para esto, que fomenten la creatividad, que la escuela no mate la creatividad, trabajando la memoria. Esto tiene que empezar de cero. Cuando empezamos a hablar en nuestro país de una reforma educativa, como están hablando todos los países en el mundo, y aquí el debate es si educación para la ciudadanía sí o educación para la ciudadanía no, mal vamos. Sinceramente, mal vamos. Es decir, esto es fruto de lo que está ocurriendo. El planteamiento, a mi juicio, tiene que ser un cambio mucho más basado en esto, que es lo que han hecho países que ya han hecho los deberes, como por ejemplo Corea, que estaba en el puesto 52 en innovación y en el informe PISA ya pasó a ser el segundo en innovación del mundo. Por ejemplo, eso lo ha hecho porque ha reformado en 50 años su sistema educativo y ha permitido cambiar todos estos parámetros. Y ahí está, vendiendo a todo el mundo pues su telefonía, su software, etcétera, etcétera. También la falta de adecuación de los planes de estudios, decía antes, y sobre todo a las tendencias. Fijaros que luego hay un testimonio, que no sé si me va a dar tiempo a ponerlo, de un universitario en la Complutense de Madrid, 26 años, salió en el año 2010 y dice, cuando yo entré a la facultad y cuando yo salí de la facultad, me fui tratando Internet como si fuera un hecho residual. Una persona que ha hecho publicidad en la Universidad Complutense de Madrid, tratando Internet en el año 2010 como algo residual. Solo importaba la televisión y la radio, y la prensa escrita. Algo que se ha caído. Internet era como algo residual, y además se planteaba en la facultad como dos polos. Internet frente a lo demás, cuando son cosas que hoy en día en la práctica profesional están absolutamente integradas. Los contenidos digitales están absolutamente integrados, los contenidos multimedia están integrados ya en cualquier medio y en cualquier acción relacionada con la publicidad. Ese gap todavía existe hoy, estamos hablando del año 2010, hace muy poco tiempo. Y ellos después tienen que adaptarse a esa realidad. Perdemos unos años tremendos en ese aprendizaje y la inversión no la optimizamos en los universitarios. Y además, la falta de habilidades específicas, ¿no? Que es otro de los problemas también que tenemos. Quizá el profesorado aquí tiene que tener un cambio también importante. ¿Y qué tendencia estamos teniendo ahora mismo? Pues según vemos, uno de cada cinco trabajadores necesita un aprendizaje avanzado en tecnologías de la información y comunicación. No me estoy refiriendo de trabajadores del sector TIC,
Me estoy refiriendo a todos los trabajadores. A todos los trabajadores. Esto es muy importante. De todas las empresas, 1 de cada 5, un 20% necesita entrenamiento avanzado en competencias TIC. Y además, el 90% de todos los trabajadores necesita también formación en competencias básicas. Cuando dicen que en nuestro país, a mí me hace mucha gracia de oír a algunos empresarios que dicen, ahora que tenemos la reforma laboral ya somos más competitivos. No, lo que hace competitivo a un país es la capacidad de desarrollo de las competencias digitales de sus trabajadores, porque aceleran los procesos de innovación, porque aceleran los procesos de producción, porque mejoran la innovación. La conectividad, tan importante también para mejorar la productividad, nadie la reclama. Es decir, que nuestro país tenga el coste de las comunicaciones más alto de Europa, o el segundo más alto de Europa que conocíamos ayer, significa que algo estamos haciendo muy mal con el nivel de paro que tenemos. Y además que el nivel de banda ancha en España sea uno de los países, no uno de los más altos, porque si pagáramos más por tener más prestaciones, pues sería lógico, pero las dos cosas no están correlacionadas. Esto sí que mejora la competitividad, esto sí que es importante, ¿no? Las nuevas profesiones están relacionadas con el crecimiento. Fijaros qué cifras estamos manejando, que en Europa se van a generar para el 2018 5 millones de nuevos empleos relacionados con la economía digital y relacionados sobre todo con algo muy importante que es una tendencia que viene empujando, que son las apps móviles. No solamente estamos hablando de las apps que llevamos en el móvil, sino con todos los gadgets que van apareciendo, con toda la instrumentación que va apareciendo. Es decir, en el móvil es muy importante. El que siga pensando que hay que hacer páginas web se está equivocando de todas, porque el ordenador va a desaparecer dentro de muy poco tiempo tal y como lo conocemos. Hemos ido pasando del cine a la televisión, de la televisión al ordenador de sobremesa, del ordenador de sobremesa a la tableta, de la tableta al móvil, del móvil al reloj y del reloj a la gafa. Cada vez más incorporado y con más movilidad todo lo que vamos haciendo. Pues las aplicaciones que van a ir van a generar 5 millones de empleos. La cuestión está, ¿nosotros queremos estar ahí? Esa es la clave. ¿Nosotros queremos estar ahí? Porque yo sé quién quiere estar ahí. Vosotros lo imagináis también, ¿no? Hace un año, el presidente de Estados Unidos, Obama, dijo que se iba a reunir con los 10 empresarios más importantes de su país cenando en la Casa Blanca. ¿A quién os imagináis que llamó? ¿A los dueños de las petroleras? ¿A los dueños de los fabricantes de armas? ¿O a las grandes constructoras? No. Llamó a todos los grandes de la industria del software. Ahí estaba Mark Zuckerberg, ahí estaba el sucesor de Steve Jobs, ahí estaba toda la gente que tenía la inteligencia del cambio que se está produciendo. ¿Seremos capaces nosotros de ver eso? Las nuevas profesiones tienen que ir en esta línea. Google Glass, por ejemplo, la más conocida porque hace muy bien sus campañas de publicidad, ¿no? El nivel de aplicaciones que tienen ahora es mínimo. Hay 500 desarrolladores en el mundo solo que desarrollan esto. ¿Sabéis de dónde son los desarrolladores? Los desarrolladores americanos. 499 americanos. Solo hay uno que es español. Por equivocación. Le mandaron un formulario por la noche a las 2 de la mañana, Julián Beltrán, que eso me lo contó el otro día, que estuvo en Granada. Julián Beltrán, le mandaron un formulario, él se emocionó, a BlackBerry le sonó, lo cuenta así,
y automáticamente vio, hombre, de Google, que me invitan a ver si quiero ser Él no sabía que solo eran americanos, son muy listos los de Google. Se lo mandaron, él rellenó el formulario, cuando le da a enviar, resulta que le da error. Y claro, ya él se tiró, es ingeniero informático, se tiró un rato allí viendo qué pasaba, por qué le daba error, si era su máquina y tal. Entonces se metió en el código fuente, cambió el error y mandó el formulario, consiguió mandar el formulario. Al cabo de las 3 horas le manda a Google un correo, o al día siguiente, le manda a Google un correo y le dice: estamos sorprendidos que usted es el único que nos ha contestado de los más de 200.000 correos que hemos enviado a todo el mundo. ¿Nos lo puede decir cómo lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? No sé, pregúntense ustedes por qué, les dijo, ¿no? Y les contó lo que había hecho de modificar el código fuente. Pues el único no americano que está trabajando con un aplicativo en Google Glass. Esto tiene muchos mensajes, además de la anécdota. El mensaje es solo americano, el mensaje es que a partir, dentro de muy poco, quizá a finales de año, según ha dicho el CEO de Google, se van a poner a la venta a través de Ray-Ban, ha llegado a un acuerdo con ellos, la Google Glass, que cambia y revoluciona el modelo de interacción con el entorno, el modelo de relación inteligente con el entorno, y que nos va a permitir ver las cosas, nunca mejor dicho, de otra manera. Nos va a permitir interaccionar con nuestro entorno de una manera mucho más eficaz. Pero también los relojes, donde vamos a tener muchas aplicaciones, pero también la ropa, donde vamos a tener, hablaba alguien de los sensores, pero es que los sensores ya están descubiertos, lo que hay es que ver la aplicación que le hacemos a todo eso, para la autonomía personal, para las personas dependientes, para los deportistas, en todo eso hay que pensar y hay que trabajar, en todas esas aplicaciones, es fundamental, fundamental, y además en algo que se ha dado en llamar el Internet de las cosas, ¿no? Y en nuestro campo, cuando decimos formar al 90% de la población en competencias digitales, nos estamos refiriendo a formarlo en estas competencias básicas. Y el que sepa hacer aplicaciones de este tipo, donde a la gente se le haga de manera sencilla estas aplicaciones, será fundamental, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer en los 20.000 telecentros europeos, ¿vale? Sobre seguridad, habilidades tecnológicas, creatividad, comprensión social cultural, colaboración efectiva, encontrar y filtrar información y comunicación efectiva. Pero también de pensamiento crítico y evaluación, que esto es muy importante. Nosotros no solo queremos formar a la gente en utilización de herramientas, sino en generar conocimiento a partir de la utilización de las herramientas. Para nosotros es esencial. Y traía el testimonio, pero tengo que ir acabando, ¿no? La persona que nos confesaba ese testimonio, la persona que de alguna manera nos decía que no le habían enseñado nada en lo digital, que tiene nombres y apellidos, ha sido la persona que puso que ayer en los kioscos, la revista donde trabaja, que es una revista digital y en papel, le puso esa portada. A pesar de todo, la tecnología, él ha conseguido que la tecnología digital también manejarla, a pesar que en el año 2010 salió de la facultad sin tener ni idea de cómo hacer frente al tema digital en esta profesión que es la publicidad. Fijaros qué contradicción, ¿no? Pues, de alguna forma, esto es lo que yo os quería transmitir, ¿no? Que estas oportunidades que nos vienen, estas oportunidades que nos llegan, son oportunidades que no podemos desaprovechar en ningún caso. Y tiene que ver, siempre lo digo e insisto, tiene que ver con la pasión que le ponemos a las cosas y con la confianza que tenemos en nosotros mismos, porque las oportunidades están. La tecnología también la tenemos disponible. Tiene que ser en relación con la mirada que nosotros tenemos de lo que ocurre a nuestro alrededor y la actitud que tenemos para salir adelante con las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor, ¿vale? Muchas gracias y gracias a los organizadores.